viene alguien pidiendo ayuda, pues uno debe encontrarse con la persona donde está y acompañarla hasta donde quiera que esté. Sin embargo, algunas personas vienen buscando específicamente un acompañamiento psicoterapéutico sintonizado con la fe. ¿Qué sería entonces este tipo de acompañamiento? La fe católica, nos dice el Papa Benedicto XVI, no es una doctrina, no son unas ideas, no es una decisión ética, sino es el encuentro con un acontecimiento, con una persona que le da una orientación decisiva a nuestra vida. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Hay un acontecimiento al que por la fe nosotros ahora respondemos. La fe cristiana no es una idea intelectual sobre unos nuevos principios para ser mejores. Es la irrupción en la historia de Dios mismo que le da respuesta al anhelo más grande que el hombre siempre ha tenido, que es ser como Dios. El catecismo nos dice que solamente a la luz de este propósito de Dios, de no solamente hacernos a imagen y semejanza de Él, es decir, con un espíritu capaz de Dios mismo, en donde el ser humano toca a Dios, sino ahora ese designio eterno de hacernos como Dios, en el Hijo. Como dice San Pablo, nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. A la luz de este designio, vemos entonces cuál es el diagnóstico. Siempre que uno busca la cura de algo, sobre todo en el ámbito de la salud mental, pues es importante saber cuál es el diagnóstico. En el caso de la fe católica, el que da el diagnóstico es Dios. La fe católica vive de lo que Dios revela, no de lo que el hombre piensa. No es una filosofía. Y Dios nos muestra justamente eso, que el ser humano, el problema del ser humano, de ese Adán, a quien todos estamos unidos, porque eso es el hombre siempre existe en relación. Y en ese Adán, al que se le había dado esa santidad originaria, él se deja seducir por ese propósito de vida de ser como Dios, pero al margen de Dios. Siendo criatura, es decir, alguien que no tiene el ser, sino que participa del ser, que no tiene la bondad, sino que participa de la bondad de Dios, que no tiene amor, sino que participa del amor de Dios, le da por desligarse, por romper esa relación. Y, pues, ¿qué le pasa a una persona que se desliga de la vida? Pues se muere. ¿Qué le pasa a una criatura que tiene complejo de Dios y que obviamente experimenta que no lo puede ser? Que no es autónomo, que su vida no está en sus manos, que no es suficiente lo que tiene adentro, que se le exige producir pero sin recibir, pues vive ansioso, con miedo, con desilusión, con desesperanza, con depresión o con narcisismo, creyéndose que efectivamente yo soy Dios y cuidado con el que lo niegue. Y tengo además personas que me rinden culto. Y hay personas que viven para rendirle culto al que es Dios, es decir, a ese ser humano que es el que tiene el derecho de tener necesidades y propósitos y objetivos y sueños, y los demás están para hacerle la segunda. Este es el diagnóstico. Esto es lo que nos pasó. Nosotros nos desfiguramos en este deseo de levantarnos hacia el cielo por nuestros propios medios y caímos destrozándonos completamente. Dice el Papa que cuando Pilatos, al contemplar a Jesús coronado de espinas, se le escapó una confesión que dice: mirad, este es el hombre. No sabemos con qué grado de conciencia lo dijo, pero para el evangelista esta palabra se convierte
en el centro mismo de la historia del mundo. Un rey con ropaje de enajenado, un ser desollado, impotente, desfigurado y envilecido. En vez de tener una corona de rey, tiene una corona de espinas. Y eso lo experimentamos todos, esa laceración interna de esa exigencia de autonomía y esa incapacidad para hacerlo. Este es el hombre. Y Cristo nos trae dos cosas. Por un lado, Dios continúa con su designio de hacernos no solamente capaces de Dios, sino como Dios. Es decir, de hacer una nueva humanidad. La primera mujer fue tomada del costado de Adán cuando él dormía y es parte de él, es como él. Y entonces ahora Cristo, dormido en este sueño en donde muere y desciende a los infiernos, de su costado traspasado sale sangre y agua, ese espíritu que nos entrega y que nos bautiza y que se une a nuestro espíritu y nos convierte en hijos de Dios, pero no como criaturas, sino realmente como Dios, tomados de Cristo. La primera esposa del Verbo es María. Y por eso en muchas ocasiones Jesús le llama mujer en vez de madre. Ella es la que primero ha sido tomada de él y por lo tanto participa incluso de su victoria sobre toda mentira. Y nace sin pecado original. Ella participa. No es la mujer que posee las virtudes, es la que participa, es la que verdaderamente vive en la verdad. Y ella es imagen de la iglesia. Eso es la iglesia. Esa nueva Eva que es tomada de las entrañas de Adán, del nuevo Adán. Muy poco se habla realmente de esta nueva criatura. San Pablo, en una Colosenses 15, 45, nos dice: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno, y el segundo hombre viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. Todos seremos transformados. Entonces el Papa Benedicto, que es muy paulino, toma justamente esta doctrina de los dos Adanes y nos dice: no es que haya unos hombres que son los buenos y otros que son los malos, porque en cada uno de nosotros asoma Caín. ¿Cuántas veces no nos hemos lacerado por dentro, incómodos con ser lo que somos, o incómodos con estar con los demás, exigiéndoles que sean dioses? Entonces en cada uno asoma Caín. Nadie es confiable y bueno hasta la médula. Nadie pertenece únicamente a la esfera divina. Entonces, dice el Papa que la humanidad toda no es sino Adán, no precisamente Caín. No es que estamos completamente destruidos y que ya no podemos hacer nada y no hay nada salvable. No, esa chispa divina por la que nosotros podemos mover nuestra existencia hacia trascendernos totalmente, tanto que podemos trascendernos y tocar a Dios mismo, esa chispa está ahí, eso es indestructible, nadie nos lo puede quitar, ni nosotros no lo podemos quitar. En Jesucristo, crucificado y resucitado, ha aparecido una nueva humanidad, y recién esta segunda humanidad, la de Jesucristo, es la verdadera y real, lo que quiere decir que el hombre es el ser aún por venir. Todavía no está concluido, pero
En Jesucristo, de su costado, ya ha comenzado a ingresar esta nueva vida que se nos comunica a través de los sacramentos. Eso es lo que es la iglesia, lo que da la iglesia. Ella nos da esta resurrección que empieza ya a ser parte de nuestra vida. Esa primicia de lo que seremos ya se nos es entregada, no es algo totalmente futuro, ya lo tenemos. La fe es la sustancia de lo que se espera, es algo que ya recibimos. En Jesucristo nosotros hemos empezado a ingresar ya en ese futuro, en un ser que no viene del prodigio de su capacidad de hacer, sino merced al don de un amor más grande que solo puede ser obsequiado. Todos los milagros que hacía Jesús ya era un anticipo de esa resurrección que da vida a los muertos, que todo lo endereza, que quita el pecado del mundo. El pecado no es una acción inmoral. Para Benedicto XVI, el pecado es un abandono de la verdad sobre el ser, sobre los límites de ser una criatura que ahora pretende subsistir por sí misma y ser autónoma, y por lo tanto un abandono de la verdad sobre Dios. Adán dejó morir la confianza en Dios. Dios es ahora un envidioso que me tengo que quitar de encima, porque además con sus exigencias viene a decirme que no soy suficiente Dios. Así que mejor me lo quito de encima y yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, a mí que no me vengan a decir que no estoy tan perfecto como creo serlo. Entonces, el verdadero futuro está inconcluso. Ese ser hombre lo vemos en Cristo resucitado y por eso el cristianismo y la fe es siempre conversión. La oración cristiana es un movimiento de la existencia en donde yo vivo la cruz, es decir, dejo que me crucifique esta nueva vida y yo le digo no, como dice en el bautismo, le digo no a estas pompas del demonio, a estas seducciones del demonio que constantemente me lleva a esa escena y me dice, no, lo que pasa es que tú conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Es una cosa intelectual, tienes que tener las ideas claras, visualiza tu mejor versión, visualiza tu éxito como persona, tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? Créalo. Incluso el existencialismo moderno es eso. Para Sartre no hay una esencia humana a la que nosotros retornamos, sino que el hombre crea su existencia sin modelo. Por eso en la corriente existencialista, en la psicología, no hay diagnóstico, no hay enfermedad, no hay cura. Simplemente es un ser tratando de existir y todas las versiones son válidas. Construccionismo puro. Entonces, y dirá San Pablo, nada cuenta sino la creación nueva. Si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces dice el Papa, y se dice que el hombre Adán es el que arbitrariamente se alza hasta Dios, degradándose en ello por mentirse a sí mismo al convertir su esencia en mentira. Pues él no es Dios. El hombre no es, participa del ser. Y solo en el amor, es decir, en esa participación, realmente soy. Solo estando en Dios es que soy yo misma. Jesús, en cambio, es la humildad de la cruz, la imagen contrapuesta al primer Adán, que siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Él sí se encarnó, se hizo carne en el hombre, y no lo trata de disfrazar. Nosotros tratamos siempre de que esa imagen aparezca bien, ¿verdad? Y entonces dice San Pablo que el pecado incluso usa la ley para yo vestirme de bueno, como el sepulcro blanqueado, que está con un muerto dentro, pero yo lo pinto por fuera para que se vea bonito. En cambio, Cristo, siendo bueno y hermoso y verdadero, porque recibe todo del Padre, Cristo no es alguien que existe por sí mismo y tiene un yo suyo propio, en donde hace lo suyo muy bueno, sino que es justamente hijo
esa doctrina trinitaria es central en la espiritualidad católica, porque justamente Dios reveló lo que verdaderamente quiere decir ser persona. Y las personas de la Trinidad son un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la persona es relación. El Padre es Padre porque engendra al Hijo, porque es esta relación de engendrar constante y viva. No es que por acá es Padre y luego engendra. O el Hijo es Hijo y luego fue engendrado, pero ya no es engendrado y hace aquí cosas que el Padre le dice por otro lado. El Hijo es engendrado, o sea, Él recibe, Él es palabra, Él es el enviado, palabra, enviado, Hijo. No tiene vida propia, es esta relación en donde es pronunciado por alguien, es pronunciado a alguien, es el completamente abierto, el que no tiene murallas. En cambio nosotros pusimos una muralla. La arbitraria soberanía del primer Adán significa la autodestrucción del hombre. Pues ahí donde cada uno se conozca ya solo a sí mismo, tratándose como Dios y centro del universo, o sea, con su propio proyecto, con su propio plan, con su propio sentido, la humanidad es desgarrada y destruida y el hombre mismo es convertido en mentira. La hija de Adán en mí siempre se conoce solo a sí misma. ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cómo puedo mejorar mis cualidades? O sea, yo poseo. Y ese es la hija de Adán. Y esa hija de Adán gobierna mi vida, incluso gobierna mi vida de fe. Entonces yo escucho la palabra, pero no es Cristo vivo con quien me uno, sino es algo que yo conoceré y seré como Dios. O sea, yo conozco, interpreto, vuelvo estrategia y pongo en práctica. Hija de Adán. Entonces, el hombre solo puede elevarse de nuevo, relacionarse de nuevo con Dios y ahora como hijo adoptivo solamente en el segundo Adán, en la comunidad con Él, como la forma nueva y donada del ser hombre, que no procede del saber hacer, del obrar, del producir, sino del recibir, del don del amor. Por eso la iglesia es mariana antes de ser petrina. María se hizo tierra para la semilla que cae en ella y brota Cristo. La toma toda ella y se convierte en Cristo. Y eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Toma todo eso nuestro y brota el árbol de la cruz. En la cruz vemos lo que realmente significa ser hijos de Adán y vemos lo que significa el don maravilloso de quien quita ese señorío de la mentira en mi vida, quita el pecado, quita toda la mentira, toda esa forma de verme como alguien separado, como en compartimentos, y me da esta nueva visión de la fe. La fe, más que una forma de pensar, es una forma de ver, es verme participando de la victoria de Cristo, participando de su filiación divina, de su relación con el Padre, que está sucediendo, porque Él en la última cena quiso entregar su vida y mantenerse entregándola, es decir, hizo que esa escena donde Él nos toma completamente, porque en la cruz Él toma a todo este ser maltrecho, malherido, en esta soledad incluso de no sentir a Dios, de estar separado de Dios, lo cual es tan absurdo para Dios, tan contrario a la esencia de Dios y a la nuestra. La muerte es el fin de toda relación, es el fin de toda palabra, se acaba todo, es el corte, es la ruptura, lo que no existe en el amor, lo que no existe dentro de Dios, pero lo que sí existe dentro de nosotros desde que nacemos. Esa ruptura donde no nos vemos habitados por Dios, donde estamos divididos con los demás, con nosotros mismos. Cristo desciende a esa herida y en Él la entrega al Padre, ese no nuestro, lo vence, lo entrega con su sí al Padre, sin pecar, es decir, sin separarse nunca del Padre. Y como no se separa, el Padre lo resucita,
le da esa nueva vida en donde Dios ahora es hombre y el hombre puede llegar a ser Dios si es que se decide por ese paso, si es que decide esa orientación. Decirle no a ese hombre que solo existe en sí mismo, para sí mismo, crucifica, ya odia esa vida, no quiere, el que quiere salvar su vida la perderá. Si yo quiero salvar ese tipo de vida, la pierdo. Y en esta escena en donde Cristo con nosotros, ya desde la tierra, se está relacionando con el Padre, pero con nosotros. Nos pide que nos impliquemos. Esto es la Eucaristía. Esto es lo que sucede en la Eucaristía. Se abren de nuevo los cielos y estamos presentes en esa escena que es la que soluciona la otra escena, en donde estábamos decidiendo ser como Dios. Entonces yo no quiero que vivir en esa escena constantemente, sino que ahora quiero vivir, implicarme en esta otra, en donde yo he sido cargado sobre los hombros de Cristo completamente, y Él conmigo habla con el Padre, se relaciona, vuelve con la humanidad hacia el Padre. Él dice, cuando sea alzado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A todas esas capsulitas, esos universos ahí colocados uno junto al otro, siempre viendo a ver cuál está mejor hecho. A todos esos universos los atrae y se los devuelve al Padre, y el Padre ya les entrega esta vida nueva que es la que recibimos en los sacramentos. Por eso, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección es el contenido de nuestra fe. La fe es la sustancia de las realidades que se esperan. En esperanza fuimos salvados, pero ya esa sustancia es la resurrección de Cristo, que es también nuestra. Entonces, la fe cristiana es volver a la verdad, restaurar la verdad. Cristo nos devuelve la verdad sobre nosotros mismos. Por eso purifica de todas las mentiras, sobre todo la verdad de que nosotros somos capaces de producir al hombre, a mi mejor versión, como se dice hoy modernamente. No somos en absoluto capaces de producir por nuestra propia cuenta el futuro del hombre, pues este es lo esencialmente no productible. La buena nueva del Cristo crucificado manifiesta que la salvación del hombre solo acontece cuando y solo cuando está dispuesto a renunciar a su soberanía para orientarse hacia los valores de la verdad y el amor. Pero el amor no como el hombre viejo dice, ¿cuál es el amor? Entonces lo imagina y lo pone en práctica. No, el amor es esta unidad de personas totalmente diferentes que mantienen su diferencia, no se fusionan, pero que hacen un solo Dios. Ahora nosotros en Cristo y con el Padre y el Espíritu Santo hacemos parte de ese solo Dios, en nuestra diferencia. Ahí es donde verdaderamente soy yo y soy tuyo, y hay unidad sin que yo desaparezca. Solo cuando abandona la primera actitud, esa natural pesantez de nuestra existencia, la orientación existencial hacia el egoísmo, ¿no? ¿Yo qué voy a aprender de esto? Dios me está enseñando algo a mí, o sea, todo es como Eva, ¿no? Que dice que este fruto le pareció bueno para adquirir sabiduría, o sea, algo para ella. Ese es el egoísmo, desde mí para mí. Y Cristo es desde el Padre para ti. Y yo, si quiero convertirme, dejo la reclusión en mí misma, el estar orientada hacia mí misma, y vivo para Cristo, vivo para ese Cristo presente que es el nuevo templo, es el sacerdocio del que yo participo. Yo me convierto en templo del Espíritu Santo porque estoy insertada en el templo que es Cristo mismo. Claro, Él está, digamos que en el Santísimo, y yo voy a recibirlo dentro de una comunidad que es la iglesia, pero la iglesia no es ese lugar. La iglesia viva está aquí porque yo hago parte de ese templo, de ese sacerdocio que en este momento mismo me está entregando al Padre. Pero yo tengo entonces que hacer esto para Él. Vivo mis dificultades de memoria y mis
problemas de mi limitación y mi debilidad, no las vivo para ese hombre viejo que quiere ser como Dios y entonces me va a criticar y a lacerar o a los demás y a juzgar. No, yo lo vivo para Él, porque esa es la limosna de la viuda, que es la que dio 2 moneditas que no valían nada, pero que valen más que todos los demás millones que daban los otros donantes en el templo, porque es lo que ella tenía para vivir. Entonces yo doy lo que yo tengo para vivir. Todo este personaje que es, lo de la carne es carne, este personaje natural y con sus inclinaciones mentirosas, la oración es un movimiento en donde yo salgo de mí misma y voy a su encuentro y respondo y respondo. Entonces vuelvo a repetir, solo cuando abandono la primera actitud, la orientación existencial hacia el egoísmo, hacia mi propia creación, y la reemplaza con una orientación fundamental hacia la entrega, en donde yo entrego mi voluntad y entrego mi vida, porque solo Dios quita el pecado del mundo, solo Cristo es el Cordero de Dios. Yo no puedo con este hombre viejo, yo no puedo. San Pablo dice, estoy vendido al poder del pecado, no entiendo, yo tengo todo claro en mi cabeza, quiero pertenecerle a Cristo y se me presenta la ley del pecado. Este personaje lleno de ansiedad, de orgullo, de ese cálculo, de esa estrategia que me ahorca, que me esclaviza. Estoy vendido al poder del pecado. ¿Quién me podrá librar? Dice, gracias sean dadas a Cristo, a Jesucristo. Entonces, Él es el que quita el pecado del mundo. Entonces el cristiano siempre sabe que es parte de todo ese mal de Adán. Yo no estoy por encima de esos malos que no cumplen los mandamientos y que son unos asesinos. Y yo voy a rezar por ellos, porque es que yo sí soy buena, yo no he matado a nadie. Yo cumplo los mandamientos. Entonces mi oración va a reparar. No, el único que está orante es Cristo, que en esta tierra todavía permanece en la cruz, en el sacrificio eucarístico. Y yo vivo una vida eucarística. La Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Por eso en la antigua iglesia, en las catacumbas, se presentaba la iglesia así como una orante con los brazos extendidos. La iglesia es la que ora con Cristo, por Cristo, con Él y en Él y para Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el Padre al que damos gracias porque nos ha dado la resurrección, porque respondió a todo ese anhelo del hombre de ser como Dios, porque incluso el Papa Benedicto dice que el hombre libre es el que es como Dios. Cualquier otra liberación no es verdadera y solo aliena al hombre. O sea, no se trata de decir, bueno, pero es que también no exageres, o sea, tú eres humana, no eres perfecta, o sea, pero tienes unas cualidades, o sea, no es para tanto, no tengas tantas expectativas. No, eso es filosofía barata para dioses caídos. Lo que Dios nos ofrece es ser como Dios. Y dice el Papa, y con menos no se va a satisfacer el hombre, y no se va a satisfacer. No es que, ay, bueno, nos tocó ser seres humanos, porque pues el ser humano y lo humano es eso, ¿no? Eso no es lo humano. Así no era en el principio. Esto que nosotros vemos imperfecto y dividido y sufriendo y muriendo, este no era el hombre, este no es el hombre. Esto es un personaje, este es el hombre viejo, que tiene toda una personalidad, una forma de sentirse Dios, una forma de decepcionarse de no ser Dios, una forma de exigirse ser Dios, todo el personaje del que tenemos que ser transformados. Entonces lo reemplazo en una oración fundamental hacia la entrega, hacia esa oración en donde yo me uno al orante, yo participo del sacerdocio, de su reinado que es en la cruz, es decir, en la cruz en donde Él le dijo no a su ser solamente Dios y se hizo hombre, y ahora yo le digo no a mi ser solamente hombre y le digo sí a ser con Dios, a ser también Dios.
Entonces, la verdadera contraposición que hace la Biblia no es entre cuerpo y alma, sino aquella entre el primer Adán y el segundo Adán, entre la actitud fundamental del egoísmo y la actitud fundamental de la entrega. La revelación y la humanidad terminan en Cristo, porque en Él se tocan y unen Dios y el hombre. Él es el mediador, el verdadero paso, la Pascua, que pasa de lo humano a lo divino y de lo divino a lo humano. A través de Él nos llega la nueva vida y a través de Él entregamos la vieja. Él es el paso y nosotros, se trata de que nosotros nos convirtamos en paso también, en que a través de nosotros entre Cristo a la tierra y a través de mí yo lleve a ese Adán a Dios. Por eso los santos se hacen solidarios, se identifican. Incluso vemos a un Padre Pío, por ejemplo, en donde tenía las mismas heridas de Cristo, que no eran ya solamente las de él, las de su hombre viejo, sino las de los demás. Santa Teresita del Niño Jesús al final de su vida experimentaba estados de ateísmo. Ella estaba siendo paso, llevando no solamente a ella, sino a todos. Ella no es diferente de los ateos. Dios permitió que fuera como Simón de Cirene, el que le obligaron a cargar la cruz, es decir, le presta el servicio a Cristo de cargar también parte de la de Él. Entonces el cristiano es el que se vuelve también Pascua, el que no está cerrado en Él y yo aprendo para mí y yo me vuelvo abierto, yo desencierro mi existencia y dejo que en mí, a través de mí, pase todo este Adán y toda esta resurrección entre a través de mí. Porque Dios siempre elige, pero no elige como para hacer de esta persona un monumento para sí misma. Él elige porque quiere convertir a la persona en Pascua para los demás. Todo el cuerpo, así como todo el cuerpo de Adán, en Adán murió, todo el cuerpo en Cristo resucita, revive. Pero eso se hace a través del individuo particular, de ti, que estás oyendo esto y que seguramente vives de la gracia de los sacramentos o quieres vivir de la gracia de los sacramentos, es decir, de recibir la resurrección, de recibir tu verdadera vida. Entonces Dios elige a la iglesia, pero para que riegue la resurrección en todo Adán. Siempre estamos conectados. Hay unos lazos espirituales. Por eso Santa Teresita ofrece los méritos de los santos que son de ella. Eso es vivir la iglesia. En la iglesia no hay competencia. La competencia es del hombre viejo que siempre está comparando y viendo, ay, este no, porque esta sabe más y entonces me va a hacer sentir mal. Y no, o sea, todo lo recibimos es para la edificación de este hombre nuevo. De manera que si vemos a este Adán que somos todos nosotros en el mundo haciendo cosas, digamos, terribles, más escandalosas que las que hago yo, que me creo tan bueno en él, porque la hija de Adán se cree buenísima, pues entonces yo tengo que ser Adán e ir al nuevo Adán. No puedo ir de otra manera, tengo que ir como pecador, es decir, como Adán, que hace parte de este mal. Y yo lo llevo conmigo, yo soy parte de esto, parte del problema, porque si me eligió Dios es porque haya nueva vida en el mundo, y si no la hay es porque yo estoy bloqueada, porque yo estoy encerrada en mí misma y no soy Pascua. He cogido el cristianismo para mí, para vestirme yo con mejores vestidos de virtud y de cumplimiento de mandamientos, porque soy la super cristiana. He vuelto el cristianismo alimento para el hombre viejo. Entonces, ¿en dónde encaja entonces la psicoterapia en todo esto? Toda ciencia humana hace una abstracción de un pedazo del hombre. El problema es cuando se le olvida que hizo esa abstracción, es decir, cuando cree que lo está explicando todo. La psicología es una ciencia humana que explica una parte que es lo que le pasa a la salud mental y afectiva de un ser humano que es hijo de Adán. Pero obviamente desde la psicología no va a decir este diagnóstico, ni va a ofrecer esta cura. Solamente la ciencia iluminada por la fe nos da esta perspectiva real, con estas herramientas reales, porque el nuevo hombre ya existe, sino que yo me debo orientar hacia él. Entonces,
Todos los abordajes psicológicos que buscan es que la persona se conozca solo a sí misma, se vea solo en sí misma, encuentre un sentido solo para sí misma y que no sea esta carne y sangre, esta persona, este tú en quien yo me voy a implicar, pues no va a ser una buena herramienta. Yo he encontrado algunos abordajes que te muestran que esta psicología no eres tú. O sea, esto es el hombre viejo, esto no eres tú. No es que tú estés triste, no es que tú tienes ansiedad, no es que tú te quieres suicidar, no es que tú te quieres drogar. Este es el hombre viejo que no soporta no ser Dios y vivir entre gente que somos llenos de división y de incapacidad de encuentro. Y entonces tiene todas estas expresiones, manifestaciones de esta herida incurable de la soledad interna, de esta claustrofobia de la mente, de la psique, que no me deja verme sino metido entre esas murallas. Entonces hay algunos abordajes que se alían con las estructuras más rígidas, más controladoras, que ponen el freno a otras estructuras un poco más caóticas, que son las que por lo general no nos gustan de nosotros mismos. Hay incluso un abordaje que se llama el abordaje del liderazgo del yo, que hace toda una anatomía de este falso yo. Entonces muestra cómo este yo falso tiene como unas cargas, unos dolores que metió en un túnel, que no quiere volver a sentir, no quiere sentirse insuficiente, no quiere sentirse que no puede contar consigo mismo, no quiere sentir que lo rechazan, no quiere sentir que no lo aceptan, quiere quedar bien. Y para no sentir esto, que son todas esas heridas que vienen de una herida, la médula de la herida de la soledad incurable, que solo se cura con Cristo que se metió en esa soledad incurable, tiene estructuras rígidas y estructuras caóticas. Desde la neurobiología relacional de Daniel Siegel y de Mindsight Institute, él define justamente la falta de salud como una estructura de la mente en donde hay rigidez y caos, en donde no hay apertura, sino hay ese embudo en donde yo siempre quiero que la realidad encaje o si no me pongo mal. Entonces, a esas estructuras rígidas en este modelo de liderazgo del yo se le llaman los gerentes. Entonces, dependiendo, como no solamente somos hijos de Adán, sino que yo soy hija de mis papás y mis papás son hijos de sus papás, etcétera, etcétera, pues esa estructura de hija de Adán va tomando ciertos aspectos y a través de esos vínculos, de esas relaciones, pues fue construyéndose. Entonces digamos que todos los enfoques psicológicos que no ven al hombre con problemas intrapsíquicos, ¿no? Sus pulsiones, sus problemas intrapsíquicos, sino lo que lo ve relacionado. Por ejemplo, el psicoanálisis de Freud no veía los vínculos afectivos como una necesidad primaria. El psicoanálisis vincular de la teoría del apego, los teóricos del apego sí ven la importancia de los vínculos afectivos en la formación de este hombre falso. Claro que ven la necesidad de vínculo como una cuestión de un cerebro mamífero, como una estructura cerebral, no como nuestra estructura esencial de que por ser personas, nuestra esencia es la relación. Yo no existo sin relación, que es lo que el hombre viejo ve a mí como aislada. Porque digamos que estas estrategias rígidas y caóticas se vuelven estructuras cerebrales con las que con cuya predisposición yo nazco, es decir, esos cambios epigenéticos que se llaman. Y si la crianza no cambia, si la crianza es hacia mí como un ser autónomo que tengo que ser bueno, pues entonces se vuelve a disparar vamos a tener los mismos dolores y las mismas cargas y las mismas formas de evitarlo. Entonces digamos que en ese sentido la entrevista de apego para adultos sirve mucho, que es un instrumento de la teoría del apego que incluso tiene la situación extraña con la que se puede diagnosticar a los niños pequeños desde el año. Y como les decía, en el liderazgo del yo tenemos entonces
esto que Daniel Siegel llama la rigidez y el caos, estructuras rígidas que tratan de controlar a las buenas, que yo no sienta eso. Por ejemplo, alguien puede desarrollar el apego inseguro ansioso, que es diagnosticado por la teoría del apego. Entonces es una persona que tiene gerentes como, por ejemplo, la muda, la que me tapa la boca para que yo no diga nada y no haya ningún conflicto, y entonces yo te doy por tu lado, etcétera. La complaciente, la que sirve luego existe, o sea, que trata de construir su ser como Dios, o sea, ser buena a través del servicio, pero está súper disponible para los demás, pero cero disponible para sí mismo. O tenemos, por ejemplo, los gerentes del apego inseguro evitativo. Entonces es el gerente que está completamente disociado del mundo emocional. Entonces reprime todos los sentimientos, no quiere saber sentimientos. Cuando siente mucho, entonces se aísla, no quiere que nadie lo vea, no quiere depender de nadie, quiere ser súper autónomo, el controlador de que los demás piensen bien de mí. Entonces se puede volver un controlador como paranoide, que siempre está viendo a ver quién es el que está diciendo que no soy como Dios. Puede ser un gerente, por ejemplo, el convertidor. Yo no sé cómo vivir yo, pero a todo el mundo le dice cómo vivir. Entonces ven y yo te explico muy bien, porque es que si yo te explico, entonces tú vas a entender. Entonces es la persona que todo el día está diciéndole a los demás cómo vivir. O está, por ejemplo, el gerente supervisor general de la humanidad, que siempre está mirando el mal en los demás, pero nunca en uno mismo. En fin, estos son los gerentes, que son las estrategias, las formas de afrontar la realidad que se instalan en la identidad. Esto no es simplemente unos mecanismos de defensa mentales, no, esto es una estructura psicológica, que yo creo que soy yo. Yo creo que es que yo soy servicial, yo creo que es que yo no puedo decir no, sino que yo nunca puedo decir no, sino que siempre hago lo que me piden. No soy yo, es tu hija de Adán y tu hija de esta matriz, de este ambiente en donde tú te construiste con este complejo de Dios. Y tenemos por el otro lado las estructuras caóticas, es decir, las estructuras reactivas, caóticas, que se aparecen cuando ya se abrió el túnel de mis cargas emocionales y entonces yo empiezo a sentirme mal, y entonces saco un bombero que arrasa con lo que sea que me está haciendo sentir mal sin importar las consecuencias. Entonces son las estructuras caóticas, los bomberos, como por ejemplo el adicto a las sustancias psicoactivas. Ese es un bombero. Tú no eres adicta. Tu hombre viejo, tu hija de Adán, tiene esta forma de aliviar y compensar esa herida que no has llevado con Cristo y que Cristo cargó, sino que yo trato por mis propios medios de aliviar y de compensar. Está, por ejemplo, la histérica, la gritona, la suicida, que si yo no tengo una forma de tener esperanza, porque ya de plano vi que no puedo ser Dios y que no voy a ser Dios y que todo el mundo me va a rechazar y que ese es el acabose, por lo menos me da la esperanza de que me puedo quitar la vida y voy a dejar de sufrir. Pero obviamente esa es una forma desde lo humano de aliviar o compensar unas cargas que solo con la verdad de que yo no estoy aislada y de que hay alguien que me va a quitar todas esas mentiras, que solo ahí encuentro mi cura. Entonces digamos que este abordaje centrado en el ser ayuda, digamos, como a distanciarse de todo el hombre viejo, porque no me sirve de nada un abordaje en donde yo me alío con las partes represoras contra los bomberos. Entonces, no, es que ¿cómo va a ser que te quieres suicidar? Es el colmo, qué horror. No, o sea, yo no me quiero suicidar, primero que todo. No me tengo que agarrar a golpes y maltratar, porque es que yo esto lo adquirí, esto no es innato. El ser humano no era esto, no es esto, esta no es su esencia, esto no es innato, esto no es lo humano, esto es lo hijo de Adán, esto es lo hombre viejo, no es innato, no soy yo. Entonces yo puedo empezar a aparecer y a distanciarme y comprender, bueno, ¿por qué tú construiste un suicida? ¿Por qué? ¿Qué tienes miedo que pase si no te quitas la vida? ¿Qué carga no se ha redimido, no le has llevado, no ha sido paso
para la gracia de Dios, para que penetre en esas estructuras del hombre viejo que son ateas, porque no ven la realidad como es. Ven todo mal. Y por eso la fe católica es siempre presentarse como el que no ve. Dios mío, que vea. Jesús solamente decía, porque dices que ves, tu pecado permanece. O sea, si yo ya creo que yo ya veo la realidad como es, pues ahí ya en ese momento me cierro y no dejo que entre en mí la luz. Como nada de esto es innato, ni me define, yo no soy el hombre viejo. San Pablo lo dice claramente, es el pecado que vive en mí, pero no es él, no soy yo el que hace eso, dice San Pablo. Hay una distancia espiritual que Dios va dando con ese hombre viejo, que empiezas a conocer cómo se construyó, cómo te gobierna, cuáles son sus estrategias, y empiezas a conectarte con ese yo verdadero que está ahí, que es capaz de Dios, porque tu espíritu no ha sido destruido, ahí está. Lo que pasa es que uno no está conectado con el espíritu, uno vive en ese hombre exterior, también le llama San Pablo, ese hombre exterior de la gratificación externa, el que solo ve lo visible, el mundo visible es el real, y solo cuando le hablan de cómo manejar el mundo visible, entonces entiende, pero si le hablan del misterio, de una nueva vida, a la que yo salgo al encuentro, y eso es como ese misterio de lo que Dios hizo, entonces ahí ya no entiendo nada. Que el hombre exterior no entiende nada. Entonces hay que tomar conciencia del diagnóstico que nos dio Dios mismo. Hay un hombre exterior, hay un hombre viejo, hay un hijo de Adán que no es como era en el principio, que no soy yo, que no es innato, que es absurdo. El Papa dice, la muerte es absurda, eso no es lo humano. El ser humano es el hombre hecho para la muerte. No, así no nos hicieron ni así somos. Todos los abordajes que me permiten darme cuenta de que hay un falso yo. Muchos psicoanalistas lo veían, por ejemplo, Kohut, Winnicott, bueno, este abordaje del liderazgo del yo, obviamente. Por ejemplo, el programa de los 12 pasos. El programa de los 12 pasos es el programa de recuperación del yo auténtico, conectado con Dios, que fue elaborado por un alcohólico que fundó Alcohólicos Anónimos. Se dio cuenta que en comunidad, cuando creaban esta comunidad en donde están todos relacionados con este tipo de bombero, hablando desde el otro abordaje, todos se pueden apoyar para recuperarse del gobierno de esta estructura que es una enfermedad, que no te define, que no es innata, que no eres tú, que tú no la creaste, que tú no la puedes controlar, que tú no la puedes curar. Entonces me encanta porque te da esa distancia con estas enfermedades de relación, así las llaman incluso en la literatura, y este programa fue adaptado para las personas familiares y amigas de personas con esta enfermedad de la adicción. Entonces se creó Al-Anon, y es una cosa impresionante porque en este abordaje no es católico, ni es cristiano, ni es de ninguna religión. Te hablan de un ser superior, pero en el primer paso tú aceptas que eres incapaz de afrontar sola esta enfermedad. Y cuando digo esta enfermedad, no me refiero solamente al alcoholismo, sino a la enfermedad de la codependencia, que está ligada a este problema. Entonces soy incapaz de afrontar sola y mi vida se ha vuelto ingobernable. Este hombre viejo lo describe San Pablo muy bien. Dice, es el pecado el que vive en mí. Yo queriendo el hombre espiritual, es esto lo que se me presenta. Es como si tuvieras un personaje que no es innato, es adquirido y construido, al que no tienes acceso, y como que te hace hacer cosas. Es que me hiciste poner brava. No, nadie te puede hacer poner brava, porque el ser humano puede decidir hacia dónde orientar su vida, qué respuesta darle a la realidad. Eso es lo que yo decido, puedo decidirlo. Puede que yo no me pueda quitar este personaje, esta enfermedad, porque no se cura, esta enfermedad de esta herida de la soledad, de esta ruptura de la relación con Dios, que no estamos en nuestro espíritu, sino en este hombre exterior psíquico, de la psiquis y de las emociones. Él no va a desaparecer, porque Dios no quita, o sea, la cizaña crece con el trigo.
El hombre viejo crece junto con el hombre nuevo. El hombre interior se va fortaleciendo cuando yo permito que vaya muriendo hasta que se muere, porque la muerte da fin a este personaje, no a mi yo verdadero, a mi yo auténtico. Ese no se muere. Claro, hay una muerte eterna en donde, pues, si yo de plano no quiero sino ser yo quiero consistir en mí misma, pues entonces yo estoy eligiendo la soledad para siempre, que se llama infierno. Pero aquí en la tierra crecen juntos, está el hombre viejo, pero lo que yo tengo que reconocer es que yo soy incapaz ante él. Yo no lo puedo quitar, no hay 5 pasos para quitarte el hombre viejo, solamente está la conversión. Y por eso me gusta mucho este abordaje, porque tampoco es un abordaje psicológico en donde tú logras manejar al hombre viejo, en donde tú sigues siendo capaz por ti mismo, autónomo. Eso no va a ocurrir. El hombre viejo lo vas a tener porque vas a morir, porque el hombre viejo es el que muere. Incluso hay santos que están incorruptos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios con eso? Lo que muere es este hombre terreno corruptible. Siembras corrupción, resucita incorrupción. La incorrupción la da Dios. No es algo, no es una estrategia mía para estar incorruptible, pura y santa. Entonces, todos los abordajes psicológicos que tengan esa visión de que vas a poder con eso, pues no me va a servir para que sintonice con la fe. Entonces, en este abordaje me gusta porque al principio te rindes y dices, mi vida se ha vuelto ingobernable, porque es que este personaje, y yo creo que todos lo experimentamos, haces cosas que no quieres, de manera automática, inconsciente, que no quieres hacer. No te quieres sentir ansiosa y te sientes ansiosa y no puedes dormir porque está tu corona de espinas ahí, dele y dele. Solo puedes entregársela. Entonces, fíjense los pasos. Me rindo, yo no puedo. Y mi vida se vuelve ingobernable. Dios no la gobierna, porque o vive el hombre viejo o vive el hombre nuevo. Es decir, yo tengo que decidir. La fe es una decisión. Yo me voy a seguir identificando con este personaje diciendo, no, es que yo lo que tengo son unas virtudes, unas cualidades y unos defectos. Yo tengo y yo voy a mejorar, yo. Ahí estás hablando, ahí estás identificándote con este hombre viejo que no tenemos que tolerar, con el que no tenemos que vivir, que solo Cristo lo va a quitar, sino que aquí en esta tierra lo que te da es esa distancia en donde tú puedes entregarlo, que es lo único que puedes hacer, pero no identificarte con él y no estar de su lado. Alguien me rechaza porque esa persona rechaza, es su hombre viejo, pobre alma en pena, qué pereza no vivir en la vida rechazando y criticando y juzgando. Esa persona se está hiriendo a sí misma rechazándome, digámoslo así, y el hombre viejo empieza a sentir, porque siente rabia o tristeza, lo que sea, y lo vas a sentir, pero yo puedo decir, yo estoy brava y triste, o decir, pobre hombre viejo, no sabe que tiene ya la aceptación completa de Dios y que las personas son iguales de incapaces ante su hombre viejo como yo. Yo no puedo forzar a la persona con un bombero a que me acepte, ¿no? Entonces saco todos mis gerentes bonitos para que me acepte, o los bomberos para que me aceptes, porque es que es el colmo que no afirmes lo buena que soy, no te das cuenta. Eso yo lo decido. Y ahí yo tengo opción. O me identifico con el hombre viejo y así puedo vivir hasta que me muera y lo puedo vestir de piedad, de oraciones, de todo lo imaginable. Pero la carne, lo que viene de la carne es carne, lo que viene del terrenal es terrenal. El nuevo hombre es celestial y viene de arriba. Hay que nacer de lo alto. Y cuando naces de lo alto no sabes para dónde va el espíritu. Estás como niño. Lo único que te importa es que estás siendo llevado por el espíritu en brazos y que estás en el corazón de Dios. Es lo único que comprendes. La fe no desecha la inteligencia, pero no la usas para el hombre viejo. La usas para comprender en quién estás permaneciendo. Tú estás permaneciendo en Cristo, en ese sacrificio que está presente en ese templo, con ese sacerdote con quien tienes acceso ya o ahora a Dios. En ese momento en que experimentas a este personaje que tiene sus partes exiliadas, con esa rabia y con esa cosa,
Y tú puedes entonces hacer el tercer paso en este abordaje que dice, resolvimos entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior. Yo me entrego, yo no puedo con eso. No me quedo ahí, no soy mi salvadora. La única que me va a dar la vida celeste es Cristo porque Él es el mediador. Yo no soy la que me voy a dar nada. Yo tengo que abrir. El Papa dice que el ser humano más humano es el que más se desencierra, como está desencerrado Cristo. Entonces, yo desencierro, yo me involucro, yo me implico en la relación de la Trinidad que está a mi alcance a través de la Iglesia, a través de los sacramentos. Y quiero identificarme con Cristo, quiero vivirlo, incluso si no lo puedo del todo quitar, no importa, ya no importa. Si yo no vivo para mí, si yo vivo para Cristo, en Cristo, y para llevarle a la humanidad, a Adán, a Cristo, para que se vuelva nuevo Adán, entonces no me importa tanto si yo me curo del todo, hay una sanación completa y yo no vuelvo a sentir angustia ni nada, estoy así como zen, ¿no? Como en otra religión. Aquí no, aquí todas nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, como dice San Pablo, me glorío en mis debilidades porque en ellas reside el poder de Dios. Es decir, yo me vuelvo fuerte para el mundo porque Dios le dio un nuevo valor a eso y ahora esto es parte de Cristo. No es solo parte mía, esto ya le pertenece también a Dios. Por eso Cristo resucita, pero tiene las marcas. Ha glorificado las heridas. Entonces Él puede glorificar mis heridas, llenarlas de la resurrección. Y eso es lo que me toca a mí, no es pelear contra mis heridas y querérmelas quitar. ¿Cómo hago para ya no sentir esto? Esta enfermedad, cualquiera que sea, en Cristo ya no importa, porque mis enfermedades se vuelven el lugar donde llega la cura. Si no vivo para mí misma en el centro, si me vuelvo cristiana, si tengo los sentimientos de Cristo, es decir, tomo la orientación que tiene Él, que es asumir esta vida, y en Él, dice el catecismo, todo esto entregado a Cristo, nuestro trabajo, esto que estoy haciendo que no tiene ningún valor porque seguramente está lleno de Adán el primero y llena de toda mi sal desvirtuada, entregada a Él. Si yo la hago para Él, no para quedar bien, para que ustedes digan, ay, qué chévere, lo máximo, Mana María, no para mi gloria. Entonces, sin importarme si quedó mal, bien, si les caigo bien o mal, yo lo que quiero es hacerlo para Él, porque me lo ha dado y tengo que hablar de esto, si no, no sé, me muero. Entonces, todo esto, dice ese catecismo, adquiere un nuevo valor, porque ahora hace parte de Cristo. En este tercer paso, en donde uno entrega a su cuidado, se hizo realidad en el cristianismo. Él realmente lo tomó, se hizo cargo de ese hombre caído en el piso, medio muerto, que es el Adán. Vino el samaritano, el buen samaritano, que es Cristo, porque el hombre viejo dice, ¿cómo voy a ser yo buen samaritano? A ver, me voy a imaginar, a ver, con mi mamá voy a ser buena samaritana. Eso es hombre viejo. El hombre nuevo ve a Cristo. El buen samaritano, como dice el Papa Benedicto, es Dios mismo, que viene de otro lado, que es el diferente, y se hace cargo de este hombre que yace medio muerto al borde del camino. Todos nosotros somos Adán, un hombre medio muerto que yace en el camino. Pero si no lo ves, si no ves que todo este hombre viejo te lleva a la muerte, incluso te drena la vida, no te deja concentrarte, no te deja dormir, no te deja relacionarte adecuadamente con los demás, causa divisiones en tu corazón, es un muerto que yace en el camino. Pero desafortunadamente no vamos, este cristianismo hace tanta falta porque no nos creemos, no nos vemos en la verdad, si no tenemos
fe, no nos vemos como nos ve Dios, como ese hombre, y todo el tiempo está caído, medio muerto. No es que en este momento ya me convertí. La conversión es el alma del cristiano, la oración es el alma del cristiano, es ese salir de para ir a, ese salgo de la tierra, salgo de Egipto para ir a la tierra prometida, salgo de mi casa como Abraham a la tierra prometida que me van a dar. Y Abraham no sabe nada, eso no es de, mira, aquí en el mapa está acá y puedes ir en 5 pasos. Tú sales, comprendes a quién te estás entregando, pero no sabes hacer y en pasos y en actitud y yo cómo hago. Es dejarlo familiar. El cristiano es el que está en continuo adviento. Siempre Cristo está viniendo a implicarme en él y yo estoy saliendo a su encuentro. O no, estoy distraída poniéndole a mi hombre viejo una cantidad de colgandejos y joyas y piedad y de todo lo imaginable y pintura. Oye, pero tu sepulcro blanqueado está más bonito que el mío, ¿cómo hiciste? Mira, tú vas acá, compras esta pintura, te la echas por acá y quedas perfecto. ¡Ay, qué maravilla! Vamos a hacer los buenos. Entonces, este abordaje de los 12 pasos después te va a llevar, en el 4.º paso tú ves cuáles son tus defectos de carácter, que no son tu defecto, sino son todas esas estructuras con que tú afrontaste la realidad sola, que se pusieron en tu identidad y que ahora viven por ti, son automáticas, las aprendiste, no son innatas y es importante conocerlas, porque si no, pues yo a qué le digo que no. O sea, si yo no tengo ni idea que el pecado vive en mí, cómo vive, pues cómo hago para decirle que no. La conciencia de pecado es importante, es decir, la conciencia de ese personaje. Luego en el 5.º lo entregas a alguien, a Dios, a otra persona y a ti mismo. En el cristianismo tenemos la confesión, que es ese paso también donde yo entrego lo mío y recibo la nueva vida. Entrego a mi hombre viejo y recibo nueva vida. Y el sacerdote es ese vehículo, es ese paso, es esa forma. Siempre el sacramento es una forma externa a través de la cual se comunica la vida divina. En el caso de la confesión, el sacerdote no es el que me confiesa, él está como una forma externa. Y lo mismo en el matrimonio, la forma externa es el marido y la mujer, a través del cual se comunica la vida divina. Por eso San Pablo dice, ya no hay mujer ni hombre, ni vivan como si no estuvieran casados. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es los dos no viendo cuáles son mis defectos y mis cualidades. Vamos a ver cuáles son las tuyas, esposo mío. Vamos a ver cómo hacemos virtudes y construimos una barca del matrimonio. No, el matrimonio cristiano se basa en la verdad y en el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo participo de la fidelidad de Dios que me es comunicada a través de la resurrección que recibo en el sacramento. Yo recibo una nueva vida. Es la vida de 2 hombres nuevos que tienen un hombre viejo y que los dos caminan en la misma dirección, pero ambos orientados también viviendo su sacramento en Cristo. Solamente se puede, pero no como un tercero al que vamos y rezamos juntos, sino como el alma de nuestra relación. En el 6.º paso, la persona se dispone para que Dios te quite eso. Yo tengo que estar dispuesto. Si yo no quiero, pues Dios no me lo va a quitar. A la fuerza no se puede. Los apóstoles Andrés y otro en la Biblia dice que llegaron y le preguntaron, ¿dónde vives? O sea, ¿dónde moras? Que es lo que nos preguntamos, lo importante. ¿Dónde está Cristo para estar con Él? ¿No? ¿Dónde me imagino que debería estar? Entonces dice que Él le dice, venid y ved. O sea, venid y os haré videntes. Solo en la fe pasa una cosa, si no te implicas en esta aventura, no ves nada. O sea, el que solamente quiere ver la fe desde fuera, filosóficamente, a ver si tiene sentido y si Dios sí existe o no existe, pues Dios no se te va a revelar. Hay que implicarse. Entonces la persona ya está dispuesta, o sea, no quiero esto y sí quiero esto, como en el bautismo. No quiero esto que el demonio me hizo construir y quiero creer, o sea, me implico en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ellos vivo. Eso es vivir el bautismo y todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces, en el 6.º paso como que se revive ese bautismo y en el 7.º le pedimos humildemente que no lo quite, que es lo que, o sea, el ser humano sabe que no puede, que no está en sus manos, solo puedo pedir humildemente como pedía San Pablo.
Y Dios no le quitó todos los aguijones, no le quitó todo. Le dejó sus aguijones del hombre viejo para que no se gloríe, pero le dijo, ahí está mi gracia. Es decir, ya esto que solamente hace daño, entregado en sus manos, se convierte en sacramento. O sea, la iglesia es sacramento de salvación. Si yo soy iglesia, yo me convierto en sacramento de salvación, en esa forma humana a través de la cual va a entrar algo que yo no estoy dando y aportando. Yo entrego corrupción y recibo incorrupción para toda la humanidad. En el octavo veo a qué personas yo ofendí y dañé, empezando por mí mismo, ¿no? Son muchas personas a las que, pero empezando por uno mismo, o sea, uno mismo se hace daño eligiendo identificarse con el hombre viejo y siempre tratando de vestirlo y arreglarlo y maquillarlo. Siempre nos hacemos daño y en el noveno reparamos ese daño. Y dice el programa que la mejor reparación es el cambio. Es decir, ¿cómo me reparo yo? Recibiendo la reparación que Dios dio. Dios reparó el mal, Dios reparó la muerte con vida. Dios reparó el egoísmo con amor. Dios reparó la desconexión con conexión con Él. Es decir, es disponerme también a recibir esa reparación completa, que no es una estrategia mía. En el décimo me comprometo a estar todo el tiempo en mi vida viendo estos defectos de carácter, o sea, este hombre viejo y entregándolo. No solamente en un momento, sino todo el tiempo a estar con esta conciencia. Y en el onceavo hay una decisión para tener un contacto consciente con Dios, este ver a Dios y este implicarme en Él, en este templo que yo soy. Yo también soy templo porque estoy en este momento en ese templo. El templo no está allá. Dios no es Dios de lugares, sino de Abraham, Isaac y Jacob. Es Dios de aquí, estoy en ese templo. Soy sacerdote porque participo en su sacerdocio. Algunos participan literalmente, nosotros tenemos el sacerdocio de los fieles porque participamos de este único sacerdocio de Cristo en el que estamos conscientemente. Y ahí tiene una oración muy bonita porque dice, le pedimos que nos dé la capacidad para descubrir su voluntad y las fuerzas para seguirla. O sea, es una espiritualidad en donde yo no voy a pedir, o sea, las personas, por ejemplo, los familiares y amigos de adictos que se pueden creer muy buenos, ¿no? Y que ellos son los salvadores de estas personas porque son tan buenas, porque yo no soy alcohólica. ¡Wow! Llegan a este santuario que es este programa y empiezan a ver que ellos también tienen todo este personaje que los ha llevado a la ruina también. Y en vez de estar pidiéndole, ¿no? Porque uno siempre es, te pido. Cuando San Pedro se encuentra por primera vez con Cristo y Cristo le da la pesca milagrosa, le dice, métete más adentro con la barca. Ellos no habían pescado. Ese es el primer paso. Nosotros no podemos. Todos tenemos evidencia de que no hemos pescado. Entonces él le dice, arroja las redes. Pero ellos, la lógica les dice, pues es que llevamos todo el día, o sea, ¿cómo así? Pero la palabra de Jesús se ve convertido en más importante que lo que él veía. Y él dice, por tu palabra voy a lanzar las redes. Y hay tremenda pesca, tanta que hay que llamar a las barcas vecinas, es decir, es ese convocar, nos salvamos en esa comunidad, porque es que la pesca es gigante y todos estamos juntos también implicados en este milagro. Entonces, Pedro, cuando se dirige a Cristo después de la pesca milagrosa, no le dice, ay, quédate conmigo para tener éxito, claro, contigo es que puedo pescar, voy a ser el super pescador. No, él se arroja de rodillas y le dice, apártate de mí que soy pecador. Descubre cómo tuvo seguramente una gracia de verse, de ver, digamos, lo inmenso de lo que nos pasó, de este hombre que yace como muerto al borde del camino, que le tocó trabajarlo, porque él hasta el último momento, no, pero yo sí voy a ser fiel, que yo soy bueno. No, mira, mijito, me vas a decir que no, o sea, en ti no está la bondad, solo participas de mi bondad, Pedrito. Pero en ese momento, él le había dicho al principio rabí, o sea, maestro, alguien que le enseña, y cuando pasa la pesca milagrosa le dice,
Kyrie, Señor. Ahora es el Hijo de Dios. Y Cristo, y dice el Papa que hay también algo interior que sucede en el cristiano, que va sucediendo, que es pasar de ese maestro al Señor, Jesucristo nuestro Señor. Yo soy miembro de su cabeza, Él es el que lidera. Y lo importante es Él que va a hacer. Yo lo sigo, pero para seguirlo tengo que dejarlo todo, porque esa es la piedra preciosa. Entonces tengo que dejarlo todo. Ven y sígueme, sígueme, sígueme. ¿Dónde estás? Entonces, en ese paso es como, ¿qué es lo que tú tienes para decirme y que yo te siga? Hazme capaz de seguirte. Y en el 12avo, pues es como esa parte misionera en donde vamos a compartir este despertar espiritual, le llaman en la literatura le llama este abordaje, es un despertar espiritual y vas a hacer estos pasos en todas tus acciones. Se vuelve una forma de vida, una forma de estar en el mundo, una forma consciente de llevar a cabo este combate espiritual, le llama el catecismo, en donde yo vivo la fe como una constante conversión de este hombre viejo que aparece, pero yo salgo al encuentro y sigo a Cristo y lo vivo en Él, con Él y para Él, volviéndome iglesia, sacramento de esta verdadera sal que entra al mundo, porque la otra se desvirtuó, dice Jesús, y lo único que sirve es para que la echen fuera y la pisoteen. Y Él se volvió, se hizo esa sal desvirtuada que había que echar fuera y pisotear por los hombres, se hizo esa sal para que yo, esta sal desvirtuada que traigo, que es lo mío, que lo que yo construí, porque eso no me lo dio Dios, reciba la verdadera sal que es la que el mundo necesita. Si no, ¿con qué se le salará? Con la sal misma, con la sal divina. Somos sal divina cuando queremos realmente caminar hacia esa humanidad que ya está en Cristo como primicia, como inicio, que ya recibo, que no veo, que recibo en esperanza, porque en esperanza fuimos salvados, y no me conformo con menos, sino con decirle así tanto a mi primera creación, a mi existencia, porque el hombre Dios me dio la existencia, pero yo tengo que decir sí o no. Y lo mismo, me da una nueva existencia y yo digo, tengo que decir sí y amén. Entonces ese es como un resumen de lo que yo considero un abordaje psicoterapéutico sintonizado con la fe, una psicoterapia orientada desde esta luz, desde este diagnóstico y con este tipo de cura, y que no ayude a construir y a quedarse en el hombre viejo, sino a conocerlo para entregarlo y para recibir esta nueva vida y para cambiar de dirección, para incluso vivir mi enfermedad para Cristo, para que Él pueda también a través mío atraer a todos hacia sí. Gracias por escucharme tan largo. Mi amor es un sí, qué bueno que existes. Mi amor es un sí.